Antes sobre los problemas económicos. Esto tiene que ver con el hecho de la situación económica del país, lo hablábamos hace rato, y la pregunta que se le hizo a la gente es que alrededor de la situación económica, de la crisis que viene enfrentando el país en los últimos tiempos, ¿quién es el causante, no? De los 6 últimos gobiernos, ¿quién es el principal causante de la crisis económica? Los 6 últimos gobiernos comienzan desde el año 70, de los años 70, ¿no? Y aquí podemos ver que hay un 28.5% de la ciudadanía que dice que el causante es el gobierno del presidente alemán. Después hay un 26.1% que dice que el gobierno sandinista de los años 80, un 19% que dice que es el gobierno actual. O sea que si sumamos 26, 19, tenemos un 45% diciendo que de alguna manera el presidente Ortega tiene algo que ver con esto. Hay un 10.8 que dice todos los gobiernos. Hay un 7.1 que dice que es el gobierno del presidente Bolaños. Hay un 4.6 que dice que es el gobierno de Somoza de los años 70. Y hay un 3.4% que dice que es el gobierno de doña Violeta Chamorro. Cuando ustedes hacen esta pregunta y alguien le contesta, el gobierno de Arnoldo Alemán, por ejemplo, ¿no le pregunta por qué piensa que es el gobierno del doctor Alemán? No, en este caso no. Simplemente hacemos la pregunta... es una pregunta, o sea, le decimos de los últimos 6 gobiernos a quién le achaca pero sería interesante, fíjate, auscultar un poco de eso. Pues porque no le veo lógica que los problemas económicos de ahorita sean causantes del gobierno del doctor Alemán, que fue hace 2 periodos, pues, cuando la economía iba para arriba. O sea, él la deja en X nivel. En el gobierno del presidente Bolaños subió a X nivel, por X o Y razón, pero subió la economía del país. ¿Qué tiene que ver? No le veo la lógica. Pareciera que más bien que esa fue una respuesta de hígado. Podría ser. Ahora, te quiero decir de que durante todos estos años, 15 años, 17 años, siempre la ciudadanía le achacaba la culpa casi absoluta y total al gobierno de los 80. Exactamente, pero en la medida que los tiempos han venido pasando, pues eso ha venido disminuyendo. O sea, yo he visto la encuesta y la he estado observando, y al gobierno del presidente alemán lo que se le achaca son los grandes actos de corrupción que vieron en su periodo, pero nunca lo habían acusado de incompetente, pues de corrupto, sí, incompetente no lo había visto. Que de alguna manera la ciudadanía cree de que lo que sucedió en ese periodo alrededor de esas acusaciones, pues de alguna manera está repercutiendo en la situación económica que ellos están viviendo hoy. ¿Qué otro cuadro interesante tenés ahí que quieras enseñarnos? Bueno, no sé, tenemos eso, bueno, esto de la reelección ya lo vimos, la unidad de los... Eso es básicamente... ¿Cuál es la reflexión, Raúl, con tu experiencia que vos tenés? La reflexión que vos darías ahorita, ¿verdad? ¿Cuál es tu reflexión, hombre, alrededor del sentimiento de los nicaragüenses en los temas económicos, en los temas institucionales, en los temas de gobierno, en los temas de la oposición? Yo pienso de que, y creo firmemente, Nicaragua es un gran país, Nicaragua es un país rico, Nicaragua es un país promisorio, sin embargo, pues, y yo digo, lo vivimos, pues, sí, al margen de situaciones políticas, lo vivimos en los años 70, un país con mucha prosperidad. Yo siempre digo, el nicaragüense era una persona que llegaba a cualquier otro país y era respetado, era reconocido como trabajador, como honesto, como esforzado. Y bueno, de alguna manera todo eso se ha venido perdiendo. O sea, yo creo que no es que nunca hemos sido, sino que fuimos los nicaragüenses prósperos y que podemos volverlo a hacer. Es asunto de que retomemos esto. Entonces yo creo firmemente de que lo que necesitamos nosotros es verdaderamente una clase política que se dedique a servirle al pueblo, que verdaderamente sean servidores del pueblo y no una clase política que se sirva del pueblo, me parece a mí, y eso es verdaderamente viable, ¿no? Es factible. Yo creo que de alguna manera, discúlpame, lo estamos viendo un poco en los municipios. O sea, hoy, con este proceso de elecciones municipales cada 4 años, con el de estar cambiando los liderazgos municipales cada 4 años,
desde el 96 para acá, hace 12 años comenzó ese proceso. Hay municipios en los que vos llegás y se ve cómo hay un esfuerzo de la comunidad por mejorar sus circunstancias. Lo que faltaría es ahora hacerlo a nivel nacional. Cuando vos que también es parte de tu empresa, vos le das consultoría y asesoría. Hombre, si te llama un político, pues uno de estos líderes de políticos, y te dice, Raúl, a mí me impresionó enormemente, por ejemplo, que el 73.7% de los nicaragüenses no tengan ninguna esperanza o de poca a ninguna esperanza de cómo va el país. Y hay 80% de los nicaragüenses que te dicen que este país va por mal camino, ¿verdad? Que va relacionado una con la otra, que va el 60.6 más el 18 puntos, casi el 80% creen de los nicaragüenses que este país va por la dirección equivocada o no sabe para dónde va, que está peligroso como lo otro, uno como lo otro. Hombre, ¿qué debe hacer? Te diría vos, Raúl, ¿qué debo de hacer para estos que no tienen esperanza, que ese 73.7 que tienen una desesperanza? ¿Qué debo de hacer yo para que tengan una esperanza, para motivarlos, para que no sean la mayoría de los nicaragüenses que andan buscando cómo irse, pues? En vez de ir buscando cómo irse, ¿qué jodido podemos hacer para que no se vayan y realmente nos comprometamos y peleemos por este país? Mira, evidentemente todo este cuadro, eso que decías vos es correcto, lleva a que casi 7 de cada 10, si tienen oportunidad de irse, se van. Y se van a buscar empleo y se van para mejorar un poco sus condiciones. Y eso no tiene colores políticos. Aún dentro de los simpatizantes del FSLN, 6 de cada 10, si les dan la posibilidad, se irían a Estados Unidos, o se irían a Costa Rica, o se irían a España, ¿verdad? Porque la gente lo que quiere hoy por hoy es tener estabilidad económica. Entonces yo digo, el humano, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que fomentar la inversión, hay que tener políticas que de alguna manera contribuyan a motivar al inversionista a hacerlo en Nicaragua, a invertir en Nicaragua. Eso, por supuesto, traería generación de empleo. O sea, yo creo que uno de los grandes males que nosotros tenemos es el desempleo. La gente lo que quiere es tener un empleo. La gente no quiere que le estén regalando nada. La gente quiere hacer, quiere actuar, quiere utilizar sus capacidades y su fortaleza. Y todo el mundo lo tiene. Entonces lo que se necesita, creo yo, es inversión. No ahuyentarla, sino traer la inversión, motivarla, que el inversionista sienta que Nicaragua es un lugar para invertir, que hayan leyes que sean justas y en donde todo el mundo gane, pues que gane el inversionista y que gane el país, que gane el trabajador. Yo creo que eso de alguna manera contribuye seriamente, y además de eso, que los discursos confrontativos, los discursos de contienda, de discordia, yo creo que tienen que ir quedando atrás, porque de alguna manera también yo quiero trabajar, pero quiero trabajar en estabilidad. Yo quiero saber que aquí puedo echar raíces y de que... De la próxima encuesta deberían de hacerle una pregunta, te sugiero que le pregunte a la ciudadanía ¿qué esperan ellos de la oposición? Correcto. ¿O qué les gustaría que la oposición hiciera para saber exactamente qué es lo que está pasando? Raúl, muchísimas gracias. Agradecemos. Amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Es una lástima lo que piensa la mayoría de los nicaragüenses, pero en realidad creo que esta encuesta refleja una realidad que la vivimos todos en la calle. La mayoría de los nicaragüenses sabe que este país va por el camino equivocado. La mayoría de los nicaragüenses está perdiendo la esperanza y eso es algo que no podemos permitir. Yo creo que todos debemos de luchar. Este país, como dijo Raúl y lo había dicho al principio, este país vale la pena luchar por él. Tenemos recursos naturales, tenemos tierra privilegiada, tenemos posición geográfica y tenemos una gente que ha sido con una fama internacional de trabajadora, con espíritu competitivo, con un espíritu luchador. Lo que hay que hacer es asumir el compromiso de luchar y pelear por este país, y va a ver que juntos podemos cambiar las cosas. Nos vemos el día de mañana, donde vamos a estar platicando con el embajador de los Estados Unidos, Paul Trivelli, alrededor de la situación y las relaciones entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de los Estados Unidos.